El Parque de la Memoria se creó con el fin de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado a partir de las dictaduras cívico-militares autodenominadas como Revolución Argentina y Proceso de Reorganización Nacional. Durante los años 1969 a 1973, el país se rigió por el Estatuto de la Revolución Argentina, colocando al mismo nivel jurídico que la Constitución Nacional. Se prohibieron los partidos políticos, rigió en forma casi permanente el estado de sitio y se vieron coartados los derechos civiles, sociales y políticos. La primera gestión fue presidida por el general Juan Carlos Onganía. Desde 1966 hasta 1970, el gobierno fue afín a los estados anticomunistas y que sostuvieron la doctrina de la seguridad social. Fueron suprimidos los derechos gremiales, tanto como las huelgas y las actividades obreras. Fue caracterizado por una marcada intolerancia hacia las universidades argentinas, consideradas desde el gobierno como una cuna de subversión y comunismo, llegándose a censurar las actividades de los centros de estudiantes. El 8 de junio de 1970, Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Levingston, un militar de inteligencia que gobernó hasta marzo de 1971. El general Levingston expresaba un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas apoyado por los radicales. Presionado a convocar a elecciones por los partidos políticos que comenzaban a reorganizarse, en la hora del pueblo se produjo un golpe interno mediante el cual Levingston fue derrocado por el propio comandante en jefe del ejército, el general Alejandro Agustín Lanusse. Este nuevo presidente de facto gobernó desde marzo de 1971 a mayo de 1973, y su periodo de gobierno fue visto asimismo con gran antipatía y rechazo de parte de la población. En un clima de creciente inestabilidad política, se cometieron actos de terrorismo de Estado, se profundizó el accionar de las organizaciones armadas clandestinas, tales como el Ejército Revolucionario del Pueblo, los Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 1972, el gobierno militar convocó a elecciones generales ante las exigencias de los partidos políticos. En las elecciones resultó elegido Héctor José Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación Nacional, coalición encabezada por el Partido Justicialista bajo la tutela del propio Perón. Luego, el 24 de marzo de 1976, surge otro golpe de Estado. Asumió el poder como órgano supremo de la nación la Junta Militar de Gobierno, integrada por los titulares de las tres Fuerzas Armadas, el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agostí. Jorge Videla fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta María Estela Martínez. La dictadura estableció una estructura clandestina para la represión de los opositores, que incluía secuestros, desapariciones forzosas, centros de detención y tortura clandestinos, mecanismos ilegales para asesinar personas, instalaciones médicas secretas para atender los partos de detenidas y suprimir las identidades de los niños nacidos en cautiverio, y por último la desinformación a través de los medios de comunicación. Los procedimientos represivos que caracterizaron el terrorismo de Estado en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos. Se realizaron vuelos de la muerte que fueron un sello atroz del terrorismo de Estado en Argentina. Mediante esos vuelos, miles de detenidos desaparecidos fueron tirados vivos al mar desde los aviones militares. Al inicio del 1978, el gobierno militar sabía que el Mundial era necesario para crear distracción durante ese año. Ocupó un lugar importante desde el preciso instante en que Videla colocó un pie en la Casa Rosada y puso en marcha el genocidio. Había que eliminar a las personas que pensaban diferente, a los que proclamaban las ideas anarquistas y a los militantes políticos que marcaban la contracara del poder reinante. La pelota girando en las canchas durante ese año sería una pantalla apropiada para llevar adelante la idea original. El triunfo de la organización y posteriormente del equipo argentino generarían un mayor consenso sobre el proyecto que imponía el gobierno. En Argentina muchos lo creyeron, pero en el mundo supieron mirar detrás de las bambalinas. Las relaciones con Chile durante ese año empeoraron por un conflicto por el canal de Beagle.
Ambos países llegaron al borde de una guerra que finalmente fue abortada gracias a la intervención papal. Sin embargo, se mantendrían relaciones hostiles que tendrían peso más tarde. En el año 1979 se destaca la visita en septiembre de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Decide visitar a la Argentina luego de reiteradas cartas provenientes de los familiares desaparecidos. Miles de los familiares se formaron frente a las oficinas de la Organización de Estados Americanos para presentar su denuncia. La CIDH permaneció en Argentina 2 semanas. Los comisionados recorrieron centros clandestinos de detención y cárceles en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Santa Fe. Se entrevistaron con la Junta Militar, con organismos de derechos humanos, empresarios e integrantes de la sociedad civil. Recibieron 5.580 denuncias de secuestros y desapariciones. Con el informe ya no había duda de que la dictadura era gravísima. Ahí cambió todo. Fue el principio del fin de la dictadura. En 1980 sale a flote nuevamente el conflicto por el canal de Beagle. El enviado papal prepara una propuesta para evitar más conflicto y Gran Bretaña falla a favor de Chile ratificando la decisión de 1977. Además, el general Viola es designado para suceder a Videla. En marzo de 1981 asume Viola. A mediados del corriente año, Argentina, gobernada por el proceso de reorganización nacional, atraviesa una grave crisis económica. Los dirigentes políticos, unidos en la multipartidaria, sostenían que el gobierno militar estaba agotado y exigían el retorno de la democracia. El 11 de diciembre, la Junta Militar resolvió desplazar a Viola de la titularidad del Poder Ejecutivo por razones de Estado. El mismo día, el general Héctor Iglesias anunció que Leopoldo Galtieri asumiría como presidente el 22 de diciembre. En el año 1982, el 19 de marzo, la CGT convocó para que el 30 de marzo una marcha a la Plaza de Mayo en protesta contra la dictadura militar con la consigna de paz, pan y trabajo. El 30 de marzo se manifestaron huelgas en las principales ciudades del país. La dictadura resolvió reprimir calificando a los manifestantes como subversivas. Las políticas provinciales se pusieron a las órdenes del ejército que reprimió durante las manifestaciones. Unas 30.000 personas marcharon a la Plaza de Mayo, donde la policía detuvo 2.074 personas en el microcentro. El 26 de marzo de 1982, la Junta Militar ordenó la ejecución de la Operación Rosario, que consistía en la ocupación de las Islas Malvinas, adelantándolo 45 días con respecto al plan original de desembarcar el 15 de mayo. La Armada Argentina formó 2 fuerzas de tareas que zarparon de Puerto Belgrano el 28 de marzo. La Guerra de las Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un conflicto armado desarrollado entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por la disputa por las Islas Malvinas. La contienda comenzó el 2 de abril de 1982 con la conquista de Stanley, capital de las Malvinas, por parte de las tropas argentinas, por órdenes de la Junta Militar Argentina. El 11 de junio, al anochecer, los británicos iniciaron el asalto final contra las últimas posiciones argentinas. El 14 de junio, el mando argentino en las Malvinas se rindió. El 20 de junio, el Reino Unido desalojó a los argentinos de las Islas Thule y declaró el fin del conflicto. Durante los 74 días que duraron las batallas murieron 632 combatientes argentinos. A medida que regresaban al territorio continental, contaban los malos tratos y padecimientos sufridos en las islas. Estos relatos aumentaron la sensación de estafa e indignación contra las Fuerzas Armadas. La primera consecuencia de la derrota argentina en la guerra fue la renuncia del general Galtieri y su reemplazo por el general Vignone. Al mismo tiempo, en el mes de junio, la Armada y la Fuerza Aérea abandonaron la conducción de lo que se había autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Vignone anunció desde su primer discurso
público que su intención era convocar a las elecciones el 30 de enero de 1984. El 28 de abril de 1983, tras haberse fijado para el mes de octubre la fecha de elecciones, Vignone dictó el decreto confidencial ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos y la emisión del documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. En los comicios triunfó Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, con el 51,75% de los votos. Para entonces el gobierno militar sufría un grave desprestigio público, por lo que se veía difícil que llegue a la fecha pautada para la entrega del poder. El 16 de noviembre promulgó la ley que modificaría la anterior ley electoral, fijando el 10 de diciembre de 1983 como fecha de traspaso, escogida por el propio Alfonsín por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1984 la Cámara Federal desplazó al Tribunal Militar ante la evidencia de la demora injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas militares, por lo que se hizo cargo directamente de la causa. El juicio tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región como Chile, Uruguay o Brasil, que sufrieron crímenes similares. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó el juicio en el que declararon 833 personas, entre ellos exdetenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. El juicio demostró la responsabilidad de los jerarcas de las juntas y la falsedad de cualquier hipótesis sobre los excesos propios de cualquier acción militar, como pretendían los comandantes. El 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe, Rodolfo Walsh, escritor y periodista argentino, mientras echaba las primeras copias de su primera carta abierta a un escritor a la Junta Militar en buzones de la ciudad de Buenos Aires, donde se atrevió a decir lo que nadie más quería decir, se dirigía a una cita con un compañero de la organización de la cual pertenecía, pero fue emboscado, atascado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente, pasando a integrar la lista de desaparecidos hasta el momento. Esa noche hubo un parto, en medio de la oscuridad un alumbramiento. Nació una historia. Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero de su rutina habitual, a enfrentar el aparato más represivo y más imponente de la historia del país. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y a cuarteles. Buscaron en las morgues, pero nadie sabía nada. La mayoría de las madres eran amas de casa y tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer más que dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de vida a la búsqueda. Estaban solas, moviéndose, y de a poco empezaron a cruzarse por los mismos laberintos y a reconocerse y a descubrir que otras compartían esa especie de señal. Este fue el primer triunfo contra el aislamiento. Comenzaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas, pero fue mucho más que eso. Un día esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura psicópata les recomendaba santa paciencia y las confundía con rumores, insinuaciones y desinformaciones. Intuición femenina, les estaban mintiendo sistemáticamente. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Pero una de esas mujeres dijo basta. Y dijo, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, tenemos que hacer ver y oír lo que nos pasa. Esa mujer era Azucena Villaflor, una referente para todas ellas en la época. No tenían oficina, pero habían encontrado un lugar espacioso, aireado, iluminado, y ocultaban sus mensajes en ovillos de lana, por si la policía o los militares se la cruzaban en el camino. No querían que la descubrieran, tejían en la plaza, mientras iban pasándose información, inventando qué hacer, cómo buscar, cómo evitar la impotencia de no hacer nada. La primera vez fue el 30 de abril de 1977, eran solo 14. Como no había casi nadie, decidieron volver al viernes siguiente. Después una de las madres avisó, como atajándose de los malos augurios, viernes es de brujas. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, el día que nunca jamás abandonarían. La policía empezó a desconfiar. Por el estado de sitio se impedía cualquier reunión de 3 o más personas, por ser potencialmente subversivas. Las policías empezaron a revolotear alrededor de esas mujeres que hablaban y tejían en los asientos de la plaza. Ordenaron caminen, circulen, no se pueden quedar acá. Ellas se pusieron a caminar y a circular alrededor del monumento a Verano, en sentido contrario a las agujas del reloj, como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban cada jueves en las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya era territorio de las madres. En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación de Luján. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud.
Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color no era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia. ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? No existían los pañales descartables y la mayoría de las madres todavía guardaban los de tela. Las madres estaban organizando una colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre denunciando las desapariciones. Pero el 8 de diciembre secuestraron a Esther Cariaga y a Mari Ponce de Bianco en la iglesia de Santa Cruz. 2 días después desapareció Susana Villaflor. El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable. Desaparecían quienes buscaban a los desaparecidos. Pero los militares habían sido selectivos. Secuestraron a quienes todas siempre consideraron las 3 mejores madres. Sin Azucena había que elegir: seguir, esconderse o volverse a casa. Pero las madres no hubo demasiadas dudas. Ahora no solo debían buscar a sus hijos, sino también a sus amigas y compañeras. Azucena había parido la idea de que las madres se organizaran para nunca más estar solas en su lucha. En 1983 hubo elecciones. Alfonsín llegó a la presidencia. El gobierno formó la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Las madres desconfiaron, no quisieron integrarla. Siempre prefirieron la calle y no las comisiones. Crearon un periódico, la asociación iba creciendo y seguía reclamando prisión con vida y castigo a los culpables. Hoy, en octubre de 2020, las abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos, que como sus padres ven violado su derecho a la identidad. Y con esta finalidad trabajaban los equipos técnicos de la institución, además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños. Está presidida por Estela Carlotto y tiene su sede central en Buenos Aires y filiales en Mar del Plata, La Plata, Rosario y Córdoba. Hasta junio del año 2019, la organización había restituido la identidad de 130 personas. Han sido nominadas en 5 ocasiones al Premio Nobel de la Paz entre 2008 y 2012. Y para finalizar vamos a hablar de este monumento que le hace honor a toda la historia argentina que acabamos de escuchar. El Parque de la Memoria, monumento de las víctimas del terrorismo de Estado, es un espacio público de 14 hectáreas de extensión ubicado en la franja costera del Río de la Plata de la ciudad de Buenos Aires. Se erige como un lugar de memoria que conjuga la contundencia de un monumento donde están inscriptos los nombres de los desaparecidos y asesinados por el accionar represivo estatal, la capacidad crítica que despierta el arte contemporáneo y el contacto visual directo con el Río de la Plata, testimonio mudo del destino de muchas de las víctimas. Fue creado en 1998 con un proyecto que constituyó una experiencia inédita de participación entre los organismos de derechos humanos, la Universidad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo y Legislativo de la ciudad. Trabajaron todos en forma conjunta para la concreción de este espacio. El objetivo de este lugar es que las generaciones actuales y futuras que lo visiten tomen conciencia del horror cometido por el Estado y de la necesidad de velar porque nunca más se repitan hechos semejantes. El diseño arquitectónico y paisajístico del parque surgió del Concurso Nacional de Ideas, impulsado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, llevado a cabo en 1998. El diseño respeta el medio ambiente y las intervenciones buscan un equilibrio entre el paisaje natural y la presencia de la ciudad con su infraestructura y uso recreativo. Este monumento fue diseñado como un corte, una herida abierta en una colina de césped despojada de cualquier otro elemento. La intervención paisajística y el trazado recrean, por una parte, el esfuerzo necesario para la construcción de una sociedad más justa y por otra, la herida causada por la violencia ejercida por el Estado. La elección del lugar para su emplazamiento también guarda un profundo significado en consonancia con los hechos que se busca rememorar.